Hascape Uki Panagila Cuyacanaka. Muy buenas tardes, estimados amigos, amigas. Estamos de vuelta para seguir revisando todo lo correspondiente a el texto Aymara 1, principios fundamentales para el aprendizaje del Aymara como segunda lengua. El texto ya está en línea, estamos subiendo paso a paso todas las unidades que tiene el texto. En esta oportunidad vamos a presentar referido a los días. Urunaka o Paka Urunaka. Uxato Ketao Amoikipañani. Vamos a revisar sobre los días de la semana, ¿no? El significado y la naturaleza misma de cada uno. Kamsen Shamun Pachetamaya, Ukwa Uñekipapañani. Ukamaj. Paka Urunaka es una terminología adaptada por neologismo que viene de Pacalco, ¿no? Los días de la semana son 7 y obviamente a partir de acá podemos identificar lo correspondiente, ¿no? Pacalco viene de Paca, ¿no? Paca viene de Pacalco, Uru, día y Naka, que es el pluralizador. Paka Urunaka. Dicho el título, entonces continuamos con las siguientes. Caltañan, iniciaríamos. Lunes. ¿A qué estará referido? A la luna, ¿no? Luna se dice Paxi, por ejemplo, Paxi, y obviamente Paxi Uru, ¿no? Literalmente significa día de la luna. Obviamente se maneja la palabra contracta Paxur, ¿no? Acá Uru Abnaqay. Paxuru, lunes, ¿no? Guastikunarusa Wakaichataja, Paxirua, ¿no? Está dedicado a la luna en la denominación Aina. Paxi Uru o Paxur, ¿no? Esta diéresis es una función del alargamiento vocálico que une estas dos vocales y se pronuncia Paxur. Ukama. Utili. Sagrauru, Atiuru, ¿no? Martes, ¿no? Esta variante se maneja para el día martes. Sagruru, Anukaj Aturu, ¿no? Es la palabra contracta en uno y se maneja para el martes. Sagra Uru, Atiuru. Dedicado principalmente al espíritu del viento, ¿no? Al viento, Sahara, identificado como el martes, ¿no? La energía negativa o positiva que trae, la energía negativa principalmente, que muchas veces genera algunas condiciones de salud entre la cosmovisión aymara, ¿no? Ahí está dedicado el martes, Sahara, ¿no? Hay otra variante que manejan como Atiuru. Su relación, naturaleza y su etimología principal no se especifica muy bien a qué hace referencia el ativo, ¿no? Pero lo más común, general manejado, se entiende ya Sahara Uru dedicado a la energía del viento, ¿no? La energía que transmite el viento, muchas veces energías negativas, ¿no? Y en la energía también positiva, el viento tiene varias cualidades. Dentro de ellos, el martes está dedicado al martes. Sahrur, ¿no? Sahrur. Miércoles tiene dos variantes, ¿no? Miércoles kamseñanisa, Wara Uru, Anukaja, Pacha Uru, ¿no? Waruru o Pachur, ¿no? En este sentido. Miércoles, el Wara viene de Wara Wara, ¿no? Miércoles dedicado a las estrellas, ¿no? A las constelaciones, a las estrellas. Wara Uru. O Pacha Uru referido total al universo, ¿no? Al mundo de las estrellas, Pacha Uru, ¿no? Pachuru. Miércoles, Wara Uru o Pacha Uru, hay variantes, Waruru, Pachuru. Kamsa Sinao Arsharaxna, ¿no? Podemos decir en ese sentido. Miércoles dedicado a las estrellas. Wara Wara, ahí hace referencia Wara, ¿no? Literalmente solo Wara haría referencia a la refonimización de barra, ¿no? La barra del bastón de mando. Pero en este caso está refiriendo a las estrellas. Wara Uru, Pacha Uru, ¿no? Waruru, Pacha Uru es referido al cosmos, principalmente al tiempo, ¿no? Al tiempo y espacio. Vamos siguiente. Una sajuti Illapa Uru o Illapuru, ¿no? La palabra contracta. Jueves, Illapuru. ¿A qué está referido? Dedicado al Zayo, ¿no? Al Zayo. Principalmente en estas fechas actuales ya algunos ya lo asignan ya con un santo, como es el Santiago, ¿no? Santiago, según las visiones actuales por sincretismo cultural, identifican a Santiago como el dios del trueno que alimenta la tierra, ¿no? Illapuru, entonces podemos identificar Illapuru dedicado al rayo, a la energía del rayo,
que tiene muchas cualidades principalmente. Dentro de ellos está conectar el Acapacha y el Alacpacha y obviamente cargar de energía a la tierra y obviamente mostrar como una cualidad del tiempo, ¿no? Ukawa Illapuru, ¿no? Illapuru dedicado al tiempo. No hay que confundir con Ejo Ejo, que es el trueno que se produce, Lijo Lijo, que es también el relámpago, ¿no? El relampagueante, que es el brillo que produce el rayo, ¿no? Illapuru, ¿no? Illapa es la energía del rayo, la energía que produce, y es por eso que también considerado como una deidad, ¿no? Ukama, jueves Illapuru, dedicado al rayo. Siguiente, viene el día viernes, ¿no? Hay variantes dentro de la denominación en el Aymara, ¿no? Dentro de ellos, acá permítanme, vamos a corregir algunas cuestiones están de escritura, ¿no? Bien, ururi uru, ñanca uru, chasca uru. Hay tres variantes que se manejan hasta ahora, ¿no? Ñancuru, urururu, ururu o chascuru. Una de las tres también hace referencia. Recuerden que el Aymara es variante y de acuerdo a las regiones donde se habla, surgieron estas etimologías de adición a los días. Ururi viene de la estrella, ¿no? La estrella mayor que aparece en el día, compañero. Es el primero en aparecer y es el último en aparecer, ¿no? Cuando está apareciendo el día, por eso se dice Ururi, ¿no? Una de las estrellas denominadas con ese nombre, y el viernes está dedicado a eso, ¿no? En una de las acepciones. Otro, Ñancauru, ¿no? Ñancauru, que es la misma diferencia de ñanja que chasca, ¿no? Una referencia referencial, ¿no? Al referente principalmente a los espíritus, ¿no? A las deidades que habitan esta tierra, ¿no? Las deidades normalmente a veces cargadas de energía en situaciones específicas, pero en este caso ñanjauru dedicables, ¿no? Por eso es que dentro de la medicina andina, el martes y el viernes son los días muy tomados en cuenta, referidos porque cada día está destinado a ese tipo de seres tutelares cargadas de energía, ya sean positivas o negativas. En este caso, especificado ñanjauru o chascauru a los seres o las deidades principalmente que causan algún cambio dentro de la vivencia aymara, ¿no? Ukama. Ururi uru, una de las acepciones dedicado a la estrella. Ñanca uru, uchasca uru, debido a las energías, ¿no? A los espíritus que cargas de energía que vagan en el mundo, a veces provocando enfermedades, a veces provocando algún bien para calmar una enfermedad, ¿no? Ukama, ñancuru, ururu, uchascuru son las tres acepciones. Ukana caspa. Ukasti jutiwa. Kurmi uru, sábado o samaraña uru. La primera opción, kurmi, ¿no? Conocemos al arco iris, ¿no? Arco iris dedicado al arco iris el día sábado, ¿no? Kurmi uru o kurmuru. Samaraña uru o samuru, ¿no? En este caso. Samarañ Uru se ha especificado, asignado esta variante principalmente por la visión de la religión católica, ¿no? Desde la visión católica, por ejemplo, existe de que el séptimo día es donde Dios descansa después de haber creado el mundo y el sábado es para descansar, ¿no? De ahí surge este término Samaraña Uru. Obviamente su asignación inicial era Kurmiuru, dedicado al arco iris, Kurmuru, ¿no? Entonces podemos decir sábado, Kurmuru o Samuru, sábado. Continuamos. Viene domingo, Wilka Uru o Intiuru. Wilka es un término principalmente aymara que hace referencia al sol, ¿no? Inti, el término compartido con el quechua, ¿no? Intiuru, que es el mismo. Entonces, el domingo tiene dos variantes. Hay algunos que dicen Wilkuru o Inturu, ¿no? Y actualmente ya por la reformización al castellano, muchos ya manejan domingo, sábado, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, que es una adaptación reformizada al aymara, ¿no? Que en realidad existen sus nombres como
podemos identificar, ¿no? Este domingo dedicado al sol no solo es principalmente a la energía solar, ¿no? Sino ellos consideran, por ejemplo, como una deidad al sol, ¿no? Por eso en el solsticio de invierno, en junio, hay mucha adoración a este astro, ¿no? Entonces el domingo está dedicado a esa situación. Entonces, podemos decir, Kamseñani Sapamaitako, Kamaj. Lunes, Paxuru. Martes, Sahruru. Anukaj Aturu. Miércoles, Waruru. Anukaj Pachuru. Jueves, Illapuru. Viernes, Ñankuru. Anukaj Ururu. Anukaj Chaskuru. Sábado, Kurmuru. Domingo, Wilkuru. Haniukaja Inturu. Ukanakawa Paka Urunaka. Ukampiat Hataskakiña. Como última referencia vamos a añadir entonces la visión del tiempo como se asigna cada uno. Están subdivididas en 4 etapas en la denominación temporal entre la Aymara, ¿no? Existen, por ejemplo, Hichuru es el tiempo actual, hoy. Guatutipo, ¿no? Ayer, ¿no? Wasuru o Masuru con M, hay una variante, ayer, ¿no? Waluru o Waruru, por ejemplo, anteayer. Kuriwaluru o Kuriwaruru, antes de anteayer, ¿no? Es la denominación que existe entre la Aymara. ¿Cómo decimos entonces mañana? Haruru, ¿no? Pasado mañana, Kurpuru, ¿no? Pasado mañana, Nipu, ¿no? La extensión de designación temporal abarca 3 días a cada lado, considerando 4 el tiempo actual, ¿no? A partir de acá hay 4 días de designación en el pasado y 4 días de designación en el futuro, ¿no? Ahora la temporalidad es distinta. Por ejemplo, el pasado entre la cosmovisión aymara está en adelante, ¿no? El pasado está adelante y el futuro está atrás, ¿no? Obviamente, según las otras culturas, el pasado está adelante, ¿no? Tiempos, ¿no? El futuro está adelante, ¿no? En este caso, en el Aymara, el pasado está adelante. De ahí vienen los términos de los cuentos. Naira Pachanakaja, ¿no? Antes se refiere eso, ¿no? Naira Kata, Nairiri, de ahí viene el pasado. Jutiri, que será el futuro, ¿no? Jutiri Nakawa, ¿no? Naiharu, Jutiri Nakasti, Waranka, Warankanakau, Kutanipani. Por ejemplo, es el término muy conocido de Tupac Katari también, la visión del mundo. Entonces, como decimos, Hichuru, hoy, Wasuru o Masuru, ayer, Waluru, anteayer, Kuri Waluru, antes de anteayer. Mañana, Haruru, pasado mañana, Kurpuru, Nipuru, que sería pasado mañana, ¿no? Una antecesión como tal. Ukamawa uñakipa uyaptanajila kulakanaka sapamaini untapjañani ukama, ¿no? Uñakipa uyaptama kaltañataki ukamaja sapamaini ukaltatana, ¿no? Paka urunakas, días de la semana. Paksuru, lunes. Sahruru, aturu, martes. Waruru o pachuru, miércoles. Illapuru, jueves. Ñankuru, ururu o chaskuru, viernes. Kurmuru o Samarayuru o Samuru, sábado. Wilkuru o Inturu, domingo. Cada uno dedicado a cada día. Ukama sapa mainiro alhat anifa humanakaja amtapakipuni. Vamos a seguir especificando todo el contenido referido al texto de presentación que está en línea. Vamos a seguir continuando. Cualquier situación, espero sus comentarios, sugerencias sobre qué temáticas más podemos ayudarles para seguir generando más unidades de aprendizaje que apoyen el texto de enseñanza lanzado en línea, Aymar Aru 1, principios fundamentales de la lengua, ¿no? Este es el texto lanzado, Aymar Aru 1, que está en formato PDF y pueden encontrar en línea. Sapamainiru hawiltanifma arumtanifmawa allaya aski urukipan sasinawa taqemainisa askin jamaki qepartapjaraki. Les deseo mucha suerte, gracias por su atención. Hoy revisamos los días de la semana.